Hay varias hipótesis de la crisis de España, una crisis que parece superada, ya se recuperó el servicio de energía, pero la crisis apunta a que no fue un ciberataque. Por si acaso el gobierno está pidiendo una investigación judicial, por si acaso la Audiencia Nacional, la máxima corte, está abriendo una investigación a ver si fueron hackers o no. Pero todo apunta a una caída del sistema de generación solar, que por supuesto va a dejar muchos mensajes y muchas lecciones, especialmente para Europa. Después del susto de 24 horas sin comunicaciones, sin ascensor, sin movilidad, crisis que causó un cambio enorme en el sistema de vida y un pánico colectivo que los llevó a pensar que estaban a punto de una guerra mundial. De ese tamaño fue la crisis, no solo en España, en Portugal y en el sur de Francia, casi 70 millones de personas afectadas por la caída del sistema energético. Desde Madrid a esta hora acaba de hablar el presidente Pedro Sánchez nuevamente, con algunas hipótesis y algunos anuncios. Enrique Rodríguez. En efecto, y por primera vez está Pedro Sánchez respondiendo a las preguntas de los periodistas. Acaba de hacerlo tras esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional que ha tenido lugar en el Palacio de la Moncloa, en la sede de la presidencia del gobierno, y que ha estado presidido extraordinariamente, no en modo calificativo, sino porque no es frecuente que lo haga, por el rey Felipe VI. Ha estado presente en esa reunión que ha tenido el Consejo de Seguridad Nuclear. Y la pregunta recurrente ha sido el ciberataque. Y ha vuelto a decir el presidente del gobierno, o mejor dicho, ha de alguna manera matizado la versión de Red Eléctrica Española, que enseguida escucharemos. Pero lo que dice el gobierno español, y lo vamos a escuchar en dos partes, es que se está investigando, que todas las hipótesis están sobre la mesa. En todo caso, la responsabilidad del gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y, por tanto, también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, y una vez examinados esos registros de Red Eléctrica y de todos los operadores privados, pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis, que por supuesto, ya les adelanto, serán públicos. Y ha vuelto a insistir en ese mismo asunto, porque ha sido preguntado varias veces por los ciberataques, si tenía algún dato, si sabía si efectivamente se podía confirmar o se podía descartar. Y ha vuelto a señalar en que eso es lo que se va a investigar, y lo ha hecho de manera enfática. Lo que yo he dicho en mi comparecencia, y quiero además ser preciso, es que no tenemos información concluyente de que haya sido un ataque terrorista el que haya provocado esta crisis de electricidad. Y por tanto, quiero de nuevo hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se informe por canales oficiales, garantizando a la ciudadanía que evidentemente en cuanto nosotros tengamos información la vamos a trasladar como siempre hemos hecho. Absoluta transparencia. Pedro Sánchez, a falta de lo que esté diciendo en este momento, que como digo, sigue compareciendo ante los medios de comunicación, respondiendo a preguntas desde el Palacio de la Moncloa, también ha hecho dos anuncios, o mejor, un anuncio que se divide en dos. Ha dicho que se va a abrir una comisión de investigación, que hoy mismo se va a reunir esa comisión de investigación para aclarar todo lo que ha pasado en las últimas horas, y ha mandado un mensaje claro. Le va a pedir responsabilidades, ha enfatizado, a los operadores privados. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Evidentemente esas palabras van dirigidas hacia Red Eléctrica Española, que es la empresa que se encarga no de la generación, pero sí de la distribución por todo el país de la energía eléctrica, que se genera de varias maneras aquí en España y que es el nudo gordiano de este asunto. Su máximo responsable es Eduardo Prieto, máximo responsable de operaciones. Ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación y ha hecho una cronología. Puede ser que les parezca larga y puede ser que les parezca ciertamente complicada, pero es la explicación más concreta de esos segundos, porque todo lo que pasó ayer tuvo lugar en segundos y que desencadenó un caos de horas. Lo que hemos podido identificar es un evento en el sistema eléctrico que es compatible con la pérdida de generación. La región suroeste del sistema peninsular, que fue superado satisfactoriamente con la evolución lógica que tiene las variables de define el funcionamiento del sistema eléctrico tras una fluctuación de estas características, pero que alcanzaron un punto de estabilidad. Un segundo y medio después se produce otro evento igualmente compatible con la pérdida de generación, y esto
desembocó 3 segundos y medio después, por tanto estamos hablando de una ventana de 5 segundos, en unas condiciones incompatibles con la supervivencia del sistema eléctrico. La pérdida de generación, la electricidad o una parte de la electricidad, la que se genera, todo parece indicar, mediante sistemas fotovoltaicos, dejó de incorporarse a el sistema eléctrico. Esa falta de generación provocó una inestabilidad en el sistema que a su vez causó una desconexión española del sistema eléctrico europeo. Eso desestabilizó completamente el sistema eléctrico y en la práctica produjo el cero energético, que toda la península ibérica, insisto, no toda España, solo la península ibérica, una parte del sur de Francia, Andorra y Portugal, se quedasen sin energía eléctrica. Lo que queda por saber es por qué se produjo esa desconexión, por qué la parte que se genera en el sur de España, una región muy soleada con energía fotovoltaica, se desconectó de la red. Eso es lo que por el momento no se ha podido aclarar y es evidentemente lo que tiene que explicar lo que pasó. El tiempo de recuperación, dicen los expertos, o por qué se tardó tanto en recuperar, es porque este sistema tiene unas enormes complejidades. La red nacional de distribución no solo necesita que se inyecte electricidad, que haya electricidad circulando a través de esa red, sino que esa electricidad tenga una frecuencia estable de 50 hercios. Sin esa estabilidad no se puede hacer un sistema de malla que alimente a todo el país. Hasta que no se logró esa estabilidad doble, no se pudo recuperar la electricidad. Fue evidentemente un día complicado, para unos más que para otros, pero sobre todo para aquellos que vieron cómo la luz condicionaba su vida cotidiana mucho más, o mejor dicho, la ausencia de luz, mucho más de lo que hubieran esperado. Yo la verdad es que vivo en un sexto y además tengo 2 perritos y a mí me da bastante inseguridad, pues primero porque no hay luz en la escalera para sobre todo gente mayor que puede necesitarlo en estos momentos. Y es que en las últimas fechas aquí en España había sido un tema recurrente el preparacionismo o cómo prepararse para esas situaciones en las que los servicios básicos pudieran fallar ante la posibilidad de que se abriera una guerra con Rusia o que la guerra de Ucrania se extendiese al todo el continente europeo. Yo, vamos, ya hace unos meses también estuvieron diciendo noticia de que era bueno tener en casa siempre como un alimento de más, una botella de agua, medicación, por si pasaba algo parecido a esto. Entonces ha pasado. Y uno de los problemas con los que se vivió ayer no solo fue la ausencia de suministro eléctrico, sino otro tal vez más cotidiano, la falta de dinero en efectivo. Estamos todos tan acostumbrados a pagar con tarjeta, a no llevar dinero en efectivo, que ayer esos sistemas se habían caído. Y aunque los sistemas de pago parecían funcionar, los datáfonos, los sistemas con los que se paga, no tenían suministro eléctrico, no había telefonía, así que en la práctica hubo que fiar a alguno de los compradores. Rafael es pollero, tiene una pollería en el barrio de Valdesarsa, en el norte de Madrid. Bueno, a la mayoría de la gente sí, porque pagan en metálico y si no, pues vienen mañana a pagar. Como es una tienda de barrio, ya sabes que aquí no, como sabes tú bien, aquí no hay problema de eso. Y el género lo peor es que ahora estamos sin frío y de aquí a un rato... Y el género, porque las temperaturas ayer en Madrid eran de en torno a unos 24, 25 grados, una temperatura muy agradable, pero complicada para el mantenimiento, sobre todo de los alimentos frescos. Y como España tiene esa dualidad entre la tragedia y la comedia, ayer fue un día donde algunos sufrieron, pero otros muchos decidieron echarse a las calles, a las terrazas, a pasar el día porque ya que no se podía trabajar, pues por lo menos se podía beber. Nos tomaremos una cervecita para calmar los ánimos, para tranquilizarnos un poco. Mientras duren frías, ¿no? Claro, por si acaso antes de que se calienten vamos a beber. No, cuñado, las cervezas frías. La cerveza fría fue el compañero para muchos ayer que no pudieron llevar a cabo sus labores. Como digo, a esta hora, más allá del aspecto folclórico, sigue compareciendo el presidente del gobierno, sigue Pedro Sánchez respondiendo a las preguntas de los periodistas. Si hay alguna novedad, si hace algún anuncio más que tenga que ver con lo que ha sucedido en las últimas horas, pues se lo iremos contando, Néstor. Enrique, me parece que hay una contradicción. Sánchez, el jefe del gobierno español, no descarta la teoría del ciberataque, pero el operador, que es Red Eléctrica, había emitido un comunicado hace una hora diciendo que no fue ciberataque, sino que fue más responsabilidad del tema de la falta en el sistema de energía solar, ¿no? Claro, y evidentemente Red Eléctrica tiene las capacidades para observar su red y conocer su red, pero
El gobierno no solo tiene las capacidades de ver lo que pasa con Red Eléctrica, sino tiene el INCIBE, que es un instituto de investigación que tiene que ver con estos asuntos de ciberseguridad, pero también tiene los servicios de inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia y los servicios de inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, que son precisamente, como tú bien decías al inicio, a los que la Audiencia Nacional les ha pedido esta mañana un informe para saber si estamos ante un presunto delito de ciberterrorismo, Néstor. Muy bien, Enrique, desde Madrid, gracias, 6 de la mañana, 32 minutos. Felipe, por cuenta del apagón, el nuestro, el de hace 30 y pico de años, afortunadamente en Colombia no puede pasar lo que está pasando hoy en España, porque nosotros básicamente estamos inundados con plantas de energía. Muchos edificios, muchísimos, muchos comercios, muchos bancos tienen plantas de generación de su propia energía. Entonces, un apagón como el de España en Colombia, por fortuna, parece impensable. Sí, no, ojalá no se dé, Néstor, pues como van las cosas en el sistema eléctrico colombiano, no sería improbable, pero pues lo que pero nos salvan, sí, pero nos salvan las Colombia, plantas de es decir, Colombia está preparada. Nosotros aprendimos desde el apagón del año 92 al tema de las plantas eléctricas y ya mucha gente ha pasado pues a otros temas de energía alternativa y tal. Eso no pasaría aquí, pero sabe que me llama mucho la atención porque la presidenta de Red Eléctrica de España, estaba yo mirando hoy temprano en la madrugada, es una señora especializada en bienes inmobiliarios y nombrada a dedo. ¿Sabe por quién? ¿Por quién? Por Pedro Sánchez. 6 de la mañana. Ay, Dios. 6 de la mañana, 30. No, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Qué barbaridad. Muy bien, Felipe, de momento y sin posibilidad de todas maneras de cantar victoria porque Felipe, esto, pues sí, se han ido construyendo y se construyeron en el pasado hidroeléctricas y plantas térmicas, pero tienen que seguirse construyendo porque la demanda nunca para de crecer, que es lo que sucede con estos tipos, con esta clase de cosas, exactamente. Entonces, por eso es importante que haya los incentivos correctos para que se sigan construyendo en el país esas hidroeléctricas que hemos visto, esos embalses, esas plantas de generación térmica, porque si usted no sigue construyendo, pues sencillamente llega un momento en donde también hace crack y se desbarata el sistema porque la demanda siempre está creciendo. Que tienen la hidroeléctrica, tienen plantas de energía solar, tienen energía nuclear y aún así casi 70 millones de personas se quedaron en estas 24 horas que por fortuna están terminando, un día histórico para el tema de generación de energía y el tema de desarrollo, porque al final de cuentas es en el mundo más desarrollado se dieron cuenta que se podía retroceder de un día, de un momento para otro. En un pestañeo se podía retroceder prácticamente al siglo XIX. Desde Londres, con las lecciones, Silvia Carrasco. Néstor, eso es en realidad lo que se está viendo hoy día y esa es la gran preocupación porque, claro, esto es el primer mundo y además dentro de ese experimento que es la Unión Europea donde todo está interconectado. Entonces, las preguntas que hay ahora son mucho más amplias. O sea, ¿qué pasa con la seguridad energética? ¿Qué pasa con la resiliencia de la infraestructura europea? Las preguntas, te digo, las han cubierto la prensa en todo el mundo. O sea, se está hablando de esto en América, se está hablando en los países árabes, en Asia, en África y más que nada en Europa. Mira este resumen solamente de cómo durante todo el día de ayer y el día de hoy ha estado la prensa mundial hablando de lo que pasó en España. Power is back on in parts of Spain and Portugal, but it's still not clear what caused a huge blackout. Сегодня днем в части Испании, Португалии и Франции исчезло электроснабжение. Riesenstromausfall in Spanien und Portugal. Kann das auch bei uns passieren? 另一边 本周一4月28日， Esos son solamente algunos ejemplos del Reino Unido, de Rusia, de Alemania, de China, hablando de este tema, porque claro, que es la preocupación, porque este apagón, este blackout, no solamente afectó a España y Portugal, sino que impactó también brevemente el sur de Francia y Andorra, revelando que la interconexión y la potencial fragilidad que hay entre las redes eléctricas europeas ocurre, que están absolutamente todos los países europeos interconectados y hay otros extraeuropeos que también participan en esa interconexión. Está ahí Suiza y está también el Reino Unido. ¿Cómo se divide la matriz de energías de Europa? Porque este es un tema súper
complejo que todos los días está en el mercado y se está decidiendo quién se está alimentando de qué. Fíjate, casi la mitad, 47% de la energía que se consume en toda la Unión Europea son renovables, y eso incluye una serie de cosas, no solamente la energía solar y la eólica, que son las principales, sino que también hay biomasa, hay hidroeléctrica, está todo considerado dentro de las energías renovables. Luego de las de combustibles fósiles son el 29% y la energía nuclear es un 23%. Entonces, ¿qué es lo que preocupa en lo que ha ocurrido en las últimas horas? Es que, por ejemplo, este flujo es tan intenso que durante el día España, que tiene mucha más energía solar y eólica que el resto de Europa, le vende a Francia. Pero durante la noche en la vía se invierte y está Francia alimentando a España. Entonces la pregunta que se hacen muchos es a ver qué seguridad hay en todo el sistema para que esto no se hubiese desatado un problema en cascada con el resto del continente. Además, está la preocupación de que España, claro, es mucho más grande frente a Portugal. España puede depender de Francia, tiene las vías conectadas con Francia y también con Marruecos, pero Portugal no. Portugal depende exclusivamente de España. Por ahí pasan las vías para poder abastecerse de energía. Por lo tanto, tiene muy poca capacidad propia de poder abastecerse o de resolver si hay un corte en el resto de Europa. ¿Cuáles son las preguntas que se hacen en este minuto? Es qué pasa con la infraestructura crítica, por ejemplo. O sea, estás tremendamente cubierto y detallado e informado cómo se pudieron resolver los temas en los hospitales, pero ¿cómo es posible que un país del primer mundo, un país europeo, no tenga ningún tipo de comunicaciones, que quede todo de un minuto a otro desconectado? Son algunas de las preguntas que se están haciendo todos, pero la principal, Néstor, es que todavía no haya claridad sobre cuál fue la causa. Y han pasado 24 horas, Silvia. Gracias.